Mi esposa me desafió diciendo que volvía con su ex. Respondí a su juego y ahora está sola, sin dinero y pagando manutención. Hola a todos, me llamo Zach, tengo 37 años y llevo casado 3 años con Clara, que tiene 35. Antes trabajaba en publicidad, o algo similar, but unos 6 meses después de comenzar nuestra relación, decidió dejar su empleo para seguir su sueño, iniciar un negocio de joyería artesanal. Yo la apoyé, pensé que si tenía la motivación, valía la pena intentarlo. Mientras tanto, yo seguía al frente de mi empresa de remodelaciones, trabajando jornadas largas para mantener todo en pie. Creía que ella estaba construyendo algo y cuidando de nuestra hija, Julieta, mientras yo me encargaba de la parte dura. Pero resulta que Clara estaba ocupando su tiempo en otras cosas. Debí sospechar algo cuando empezó a arreglarse demasiado para ir al supermercado, regresando 3 horas después con apenas unas manzanas, o cuando de pronto necesitaba ir a clases de yoga 4 veces por semana, o cuando su teléfono empezó a estar siempre boca abajo y en silencio. Pero no soy su padre, y supuse que si había algo que decirme, lo haría. Y vaya que lo hizo. Era lunes, alrededor de las 9 de la mañana. Julieta ya estaba en la escuela. Yo estaba en mi oficina en casa, revisando las facturas de los trabajos de la semana anterior. Habíamos terminado de renovar la cocina de una familia adinerada al otro lado de la ciudad, y yo estaba calculando los márgenes de ganancia, viendo si podía invertir en nuevas herramientas. Un lunes cualquiera, entonces Clara entró sin tocar, sin saludar. Simplemente, se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, como si estuviera a punto de soltar una declaración histórica. Llevaba una sonrisa arrogante que debería haber reconocido como señal de peligro. Estoy viendo de nuevo a Daniel. Sí, mi ex. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Así, sin rodeos. Nada de, tenemos que hablar. Nada de, cometí un error. Oh, lo siento. Solo un desafío, como si quisiera provocarme una crisis nerviosa, o esperar que le rogara que no se fuera. Me quedé allí, con el bolígrafo en la mano, mirándola. La mujer con la que me había casado, la madre de mi hija, hablaba como si me estuviera diciendo que cambió de canal. Sin rastro de culpa o vergüenza, solo una arrogancia fría. Muchos en mi lugar habrían explotado. Habrían gritado, lanzado cosas, exigido respuestas. Pero yo he aprendido que cuando alguien te muestra quién es, hay que creerle. Y Clara me estaba mostrando que no respetaba ni a mí, ni a nuestro matrimonio, ni a nuestra familia. Así que la miré, asentí levemente y dije, entendido. 2 palabras, nada más. Tendrían que haber visto su expresión. Esperaba llanto, escándalo, una súplica escena, pero lo único que obtuvo fue indiferencia. Eso la desconcertó. Incluso sonrió más, como si se sintiera victoriosa por no haber provocado una reacción. Sabía que no harías una escena, dijo mientras tomaba su abrigo, ese que le regalé por Navidad, y salía por la puerta, seguramente a reunirse con el mismo tipo que la había engañado 5 años atrás, el mismo por el que terminó conmigo. Ironías de la vida, apenas escuché que su coche se alejaba del garaje, llamé a mi abogado. Porque hay algo que Clara nunca entendió de mí, yo no reacciono con emociones cuando alguien ataca lo que más amo. No me enojo, me vuelvo estratégico. Y ella acababa de declarar la guerra. Ser contratista me ha enseñado a prever problemas, medir 2 veces, cortar una, estar preparado para lo peor. Y Clara se acababa de convertir en ese peor escenario. Ella pensaba que tenía todo el poder, que por estar casados podía hacer lo que quisiera, y yo me vería obligado a aceptarlo. Seguramente imaginaba que, incluso si nos divorciábamos, se quedaría con la mitad de todo y recibiría una pensión. Lo que no sabía es que, desde que nos comprometimos, yo me había preparado para esa posibilidad. No porque quisiera que nuestro matrimonio fracasara, sino porque no soy ingenuo. He visto demasiados hombres buenos ser destruidos por mujeres que esperan estar cómodas para mostrar su verdadero rostro. Mi primo Javier quedó devastado tras su divorcio hace 10 años. Perdió su casa, su negocio, hasta su perro. Vi todo eso y me hice una promesa: nunca más. Cuando empecé algo serio con Clara, tuve una conversación con mi madre sobre protección patrimonial. Todo se puso a su nombre: la casa, la empresa, mi camioneta, incluso el fondo universitario de Julieta. En los papeles, soy un empleado más en la compañía de mi madre, que vive en su casa, inteligente, sin duda, legal, por completo. Allí sentado, con el silencio en la casa, sentí algo que no esperaba: alivio. No porque el matrimonio terminara, eso dolía, sobre todo por Julieta, pero alivio porque al fin sabía a qué me enfrentaba. No más dudas, no más fingir.
Clara me había ahorrado años de una mentira, y no tenía idea de lo que se le venía encima. Mi abogado, Marcelo, lleva 8 años trabajando conmigo. Lo ha visto todo en temas de divorcios turbios y no endulza las cosas. Su primera pregunta no fue cómo me sentía, o si quería salvar la relación. Fue directa. ¿Cuándo quieres que la notifiquemos? Dame 3 semanas, tengo que organizar algunas cosas primero, respondí. Marcelo soltó una carcajada. Déjame adivinar, ¿protección de bienes? Algo así. Él ya conocía el acuerdo que tenía con mi madre. Fue quien nos ayudó a estructurarlo legalmente cuando empecé a generar buenos ingresos. Marcelo no soporta a los infieles, menos a los que creen tener derecho a lo que no construyeron. 3 semanas entonces. Tendré todo listo. Y documenta cada cosa, todo. Así que hice mi segunda llamada. Hola mamá, ¿tienes un momento? Clara me acaba de decir que está viendo a su ex. Necesito tu ayuda. Hubo 2 segundos de silencio. Nunca me cayó bien. Estaré allí en 1 hora. Mi madre había visto claro desde el principio, pero se mantuvo al margen para dejarme descubrirlo solo. Saria. Sabía que si decía algo negativo sobre Clara muy pronto, yo podría haber reaccionado mal. Cuando llegó, preguntó, ¿qué necesitas que haga? Quiero que empieces a estar aquí, presente. Que alguien intervenga mientras Clara anda por la ciudad. Mi madre sonrió con esa expresión suya cuando está tramando algo. Oh, puedo hacer eso. ¿Quieres que lleve un diario? Sin duda. Durante las siguientes 3 semanas, mi madre prácticamente se mudó a mi casa. Clara solía salir de casa poco después de que yo me marchaba al trabajo. Mientras tanto, mi madre llegaba puntualmente cada mañana para encargarse de todo. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, dejaba lista la cena. Cuando Julieta regresaba de la escuela, ya la esperaba con una merienda y la ayudaba con las tareas. Clara solía llegar a las 7 u 8 de la noche, perfectamente arreglada, como si hubiese pasado el día entero de compras. Mi madre solo le sonreía y le preguntaba con cortesía cómo le había ido. A Clara, al principio le encantaba esa dinámica. Tu mamá me ha salvado la vida. Por fin puedo concentrarme en mi negocio sin preocuparme de las tareas del hogar, decía. Su negocio, claro, era un proyecto que la mantenía ocupada durante el día y que estaba totalmente a su nombre. Yo la ayudé a ponerlo en marcha. Creé la empresa, Gestion E con acento agudo la licencia, abrí una cuenta bancaria separada. Todo estaba bajo su número de seguridad social. Lo que Clara no sabía era que mi madre estaba tomando nota de absolutamente todo. ¿Quién preparaba el desayuno para Julieta? Mi madre. ¿Quién supervisaba sus tareas? Mi madre. ¿Quién llevaba las riendas de la casa mientras Clara se dedicaba a construir su marca personal? Mi madre. Siempre. Con el paso de los días, Clara se fue sintiendo cada vez más cómoda con su rutina. Salía de casa alrededor de las 10 de la mañana para supuestas reuniones laborales, y regresaba con un aire de satisfacción difícil de ignorar. Empezó a usar un perfume nuevo, a comprarse ropa, todo cargado a su tarjeta de crédito. Lo más irónico era verla intentar justificarlo ante mi madre. Estoy haciendo contactos, creciendo como emprendedora, decía con una sonrisa forzada. Zack quiere que sea independiente. Mi madre asentía amablemente. Eso es maravilloso, querida. La independencia es esencial para una mujer. Pero por dentro pensaba. Esta chica se está acabando su propia tumba y ni cuenta se da. Una tarde, al regresar de una obra, encontré a mi madre y a Julieta en la cocina, riendo mientras horneaban galletas. Era uno de esos momentos que parecen sacados de una postal familiar, excepto que la madre de Julieta no estaba presente. ¿Y Clara? Pregunté. Tiene una cena de negocios importante, respondió mi madre sin levantar la vista del tazón de masa. Una cena de negocios un miércoles a las 6 de la tarde. Esa noche, sentados en la mesa, mi madre y yo revisamos sus apuntes. Había registrado cada salida de Clara, a qué hora salía, cuándo regresaba, cómo estaba su ánimo, si había interactuado con Julieta, si colaboraba en alguna tarea doméstica. Se está descuidando, me dijo. Ayer regresó con la camisa abotonada al revés. Hoy olvidó que le prometió a Julieta ayudarla con su proyecto de ciencias. Perfecto, que se relaje. Lo que muchos hombres no entienden sobre un proceso de divorcio es que no se debe actuar por impulso en cuanto se descubre una infidelidad. Hay que construir un caso sólido, demostrar un patrón de conducta irresponsable, mostrar quién ha sido realmente el padre comprometido y quién ha estado de paseo con su exnovio. Durante esas 3 semanas, además, me dediqué a poner en orden mis asuntos financieros. Me aseguré de que todos los comprobantes de pago me identificaran como empleado de la empresa de mi madre, no como el dueño. Mis declaraciones de impuestos reflejaban mi salario real como asalariado.
no las ganancias del negocio. Todos los activos importantes estaban documentados como propiedad de mi madre. Sobre el papel, yo era solo un obrero que vivía con su madre para ayudarla en su vejez, algo noble incluso, que además gestionara la empresa familiar era simplemente una muestra de buena voluntad filial. Llegada la tercera semana, Clara ni siquiera fingía ya. Llegaba a casa a las 9 o 10 de la noche, se duchaba y se iba directamente a la cama. No preguntaba cómo había sido mi día, no revisaba las tareas de Julieta, no participaba en ninguna decisión del hogar, estaba emocionalmente ausente. Perfecto. El jueves anterior a la fecha en que planeaba entregarle los papeles del divorcio, estaba trabajando en mi despacho, cuando asomó la cabeza por la puerta. «Me voy de fin de semana», dijo con tono casual. «Voy a visitar a Daniel. Vuelvo el domingo». Levanté la vista del ordenador y simplemente asentí. Está bien. Ya ni siquiera me sorprendía su descaro. Estaba tan segura de que yo aceptaría lo que fuera que lo decía como si me estuviera haciendo un favor al avisarme. En cuanto salió por la puerta le mandé un mensaje a mi madre. Se fue. Es hora de empacar sus cosas. A las 7 de la mañana del viernes, mi madre ya estaba en la entrada con un camión de cajas. Había esperado este momento con la misma paciencia que yo. «Listo para sacar a la infiel de tu casa», dijo entrando con los brazos cargados de cartón. La amaba por eso. Ya lo teníamos todo planificado. Clara estaría con su amante hasta el domingo, lo que nos daba tiempo de sobra para embalar cada una de sus pertenencias y sacarlas del domicilio. A mediodía llegaría la empresa de mudanzas. Pagué un extra por el servicio urgente y no hice ninguna pregunta. «Empieza por el dormitorio», le dije a mi madre. «Yo me encargo de su oficina». Clara había convertido uno de los cuartos en su espacio de trabajo para la joyería. Lo tenía todo bastante ordenado, hay que admitirlo. Lástima que no pudiera aplicar la misma organización a su vida personal. Mientras embalaba herramientas y materiales, no podía dejar de pensar en la ironía. Se dedicaba a crear pulseritas y collares para generar ingresos propios, pero al mismo tiempo destruía la estabilidad económica que realmente la mantenía. Brillante estrategia empresarial. Una hora después, mi madre me llamó desde la habitación. «Zack, ven a ver esto». Entré y la vi junto a la mesa de noche de Clara, sosteniendo una pequeña caja de madera. La había comprado en una feria de artesanía, decía que le recordaba a su abuela. «Revisa el compartimento inferior», me dijo mi madre. Lo abrí y encontré una pila de fotografías escondidas bajo el forro de terciopelo. Y no eran fotos comunes. Eran imágenes de Clara con su exnovio, abrazados, besándose en restaurantes, en su apartamento, en su coche. Algunas parecían recientes, otras de meses atrás. «Fíjate en las fechas detrás», dijo mi madre. Fui revisando una por una y sentí la sangre hervirme. Una de ellas era de febrero, justo cuando yo estaba en cama por una lesión que me había dejado fuera de combate en el trabajo. Pasé 2 semanas sin poder moverme bien, dependiendo de ella para todo. Yo pensaba que estaba cuidando de mí y de Julieta, pero mientras yo lidiaba con el dolor, ella salía a hacerse fotos románticas con su ex, radiante, feliz, mientras yo apenas podía levantarme. «Esta es de marzo», dijo mi madre, señalando otra fotografía. «¿No fue cuando llevaste a Julieta a Disney por su cumpleaños?». Asentí. Recordaba bien ese viaje. Clara había dicho que no podía acompañarnos, porque tenía demasiado trabajo pendiente con su negocio de joyería. Necesitaba tranquilidad para concentrarse, según sus propias palabras. La realidad era muy distinta. Aprovechó nuestra ausencia para acostarse con su exnovio en nuestra propia casa. Me incliné hacia mi madre. «Guarda todas esas», le pedí a Marcelo. «Le van a interesar». Ella sonrió, metió las fotos en un sobre manila y lo etiquetó. Carpeta de evidencia número 1. Seguimos empacando. Cuanto más vaciábamos la casa, más crecía la furia dentro de mí. No tristeza, no pena, ira. Esta mujer llevaba una doble vida completa. Me mentía todos los días, mirándome a la cara y seguro se burlaba por lo fácil que era engañarme. En su armario descubrimos ropa que jamás le había visto puesta. Lencería aún con etiquetas, una gaveta repleta de maquillaje carísimo, muy por encima de lo que solía comprar. Todo recién adquirido en los últimos meses, todo para él. «Ha estado planeando esto desde hace rato», comentó mi madre mientras doblaba un vestido que probablemente costaba más que una cuota de mi camioneta. Esto no fue algo impulsivo. Tenía su estrategia lista. Y ahí fue cuando me cayó la ficha. Clara no se despertó un lunes cualquiera con ganas de confesar su infidelidad. No, venía preparando ese momento desde hacía meses, quizás más. Probaba límites, tanteaba el terreno, buscaba el valor para actuar. Lo único que no calculó fue con quién se estaba metiendo. Al mediodía llegó el camión de mudanza. Perfecto.
Mientras cargaban las cajas, hicimos un último recorrido por la casa. Uno de los trabajadores me preguntó, ¿a dónde va todo esto? Le pasé un papel con la dirección de los padres de Clara. Todo va allá, respondí. Si alguien pregunta, digan que es una mudanza programada. Mi madre, sin perder su estilo, sacó un papelito que había preparado y lo pegó en la caja superior. Decía, ahora es asunto de ustedes. Buena suerte, la mamá de Zack. No pude evitar reírme, mi madre no se anda con rodeos. Una hora después, la madre de Clara me escribió. Zack, ¿qué está pasando? ¿Por qué mandaste todas las cosas de Clara? Mi respuesta fue simple. Está teniendo una aventura con su ex. Me lo dijo ella misma antes de irse a pasar el fin de semana con él. Nunca respondió. Silencio absoluto. Ese silencio incómodo que aparece cuando incluso quienes siempre justifican todo finalmente se quedan sin palabras. A las 2 de la tarde no quedaba ni rastro de Clara en la casa. Todo había sido embalado y enviado directamente a su antiguo cuarto en casa de sus padres. Y de repente, la casa se sentía diferente. Más limpia, más aireada, como si por fin se hubiese ido un olor rancio que uno se acostumbra a ignorar. Mi madre me miró. ¿Y ahora cómo te sientes? Aliviado, le respondí. Y lo decía en serio. Durante meses había vivido con una tensión constante que no alcanzaba a identificar, siempre preguntándome dónde estaba, recibiendo respuestas vagas, sintiendo que algo no encajaba sin saber qué era. Ahora ya lo sabía. Y lo mejor, estaba haciendo algo al respecto. Va a perder la cabeza cuando vuelva, dijo mi madre. Sí, lo hará. Pero ya será tarde, respondí. El divorcio ya está en curso, los documentos financieros fueron presentados. El tema de custodia ya se está tramitando. Clara pensaba regresar de un fin de semana romántico con su amante y retomar su doble vida, pero en realidad venía a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Después del almuerzo, mamá y yo afinamos el plan para la noche del domingo. Ella estaría presente cuando Clara volviera, sería testigo y apoyo. Teníamos listos los documentos legales en un sobre y, lo más importante, nos mantendríamos tranquilos, que los papeles hablaran por sí solos. Va a intentar darte lástima, me advirtió mamá. Va a llorar, a culparte, a poner todo de cabeza para que parezca que tú tienes la culpa. Lo sé, le dije. Pero tengo 3 semanas de registros y una carpeta entera de fotos que cuentan otra historia. Perfecto, porque esto ya no es una discusión, es una guerra. Y más vale que estés preparado para ganarla. Y lo estaba. Desde el instante en que Clara entró a mi oficina y lanzó la bomba, supe que no había marcha atrás. Lo que nunca imaginó fue que estaba declarando guerra al tipo equivocado. Domingo, 8:47 de la mañana de la tarde. Lo recuerdo con precisión porque estaba mirando el reloj, contando los minutos hasta su regreso. Mamá preparaba la cena favorita de Julieta. Espaguetis con albóndigas. La niña, inocente, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Y yo quería que se mantuviera así el mayor tiempo posible. «Papá, ¿cuándo vuelve mamá?», me preguntó mientras giraba los fideos con el tenedor. «Ya no debe tardar, cielo», respondí. Lo que Julieta no sabía era que cuando su madre cruzara esa puerta, no se encontraría con la misma casa que dejó el viernes por la mañana. Se acabó la farsa, se acabaron los juegos. A las 8:52 de la mañana, escuchamos el coche en la entrada. Clara conducía un Honda viejo con el silenciador roto. Se podía oír desde 2 cuadras antes. Apagó el motor, cerró la puerta de golpe y subió al porche. «Hola a todos», gritó con tono forzadamente casual. «Ya estoy de vuelta». Entró a la cocina y se detuvo al ver a mamá frente a la estufa, a mí sentado con un sobre manila en la mano, y a Julieta cenando tranquilamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desconcertada. «¿Por qué tu madre está cocinando?». Mi madre, sin voltearse, le respondió. «Vivo aquí ahora, querida. Alguien tiene que cuidar de esta familia». La expresión en su rostro fue impagable. Parecía como si hubiese entrado a la casa equivocada. Dejó caer el bolso y empezó a mirar a su alrededor, tratando de entender qué había cambiado. «¿Dónde están mis cosas de la sala?», dijo. «Mis velas, mis revistas». Deslicé el sobre por la mesa en su dirección. «Siéntate. Necesitamos hablar». Lo tomó, pero no se sentó. Seguía de pie, vestida con ropa nueva que no conocía, luciendo más arreglada de lo habitual. Era evidente que la había pasado bien con su amante. «¿Qué se supone que es esto?», dijo mientras abría el sobre. «Documentos de divorcio. Fueron presentados el miércoles en la oficina del registro». Su rostro cambió en segundos, de la confusión al enojo absoluto. «No puedes simplemente solicitar el divorcio, sin siquiera hablarlo conmigo». «Sí puedo. De hecho, ya lo hice». Mi madre se giró por fin desde la estufa.
con la cuchara de madera aún en la mano. Cariño, será mejor que te sientes. Lo que viene no va a ser precisamente tranquilo. Clara empezó a sacar los documentos del sobre, hojeándolos con rapidez, como si esperara encontrar algún error evidente. Esto es absurdo, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Pasaba las páginas, cada vez más nerviosa, hasta que llegó a la sección de declaración financiera y se quedó paralizada. Espera, ¿dónde está toda tu información de ingresos? ¿Dónde aparecen los activos del negocio? Desde el otro lado de la cocina, mi madre intervino con total calma. ¿Qué ingresos? ¿Qué activos? Él trabaja para mí, ¿recuerdas? Clara se volvió hacia ella, desconcertada. Eso no es cierto, él es el dueño del negocio. No, querida, yo soy la dueña. Siempre lo he sido. Puedes revisar los documentos de la empresa si quieres. Y lo mejor de todo es que todo estaba perfectamente en regla. Mi madre había fundado la empresa de remodelación hacía más de 20 años, cuando aún estaba casada con mi padre. Tras su fallecimiento una década atrás, ella mantuvo el negocio a flote y me contrató como su gerente general. Legalmente, yo era solo un empleado con buen sueldo, ayudando a mi madre viuda a continuar con la empresa familiar. Clara seguía revisando las páginas, yendo de una sección a otra como si tratara de resolver un rompecabezas. Aquí dice que solo ganas 45,000 al año. Eso es lo que dice mi declaración de impuestos. Pero eso no tiene sentido. Vivimos en una buena casa, tenemos cosas caras. Mi madre se acercó y le puso una mano en el hombro con una falsa compasión. Ay, querida, eso es porque los dejé vivir aquí sin pagar alquiler. La casa es mía, ¿recuerdas? La compré mucho antes de que ustedes se conocieran. Podías ver perfectamente cómo la mente de Clara trataba de asimilar toda esa información. Durante 3 años había creído que vivía en su hogar conyugal, acumulando patrimonio, imaginando el botín de su divorcio, y ahora se daba cuenta de que todo ese tiempo había estado residiendo en la casa de su suegra. Esto no puede ser legal, dijo finalmente con la voz temblando. ¿Lo es totalmente? Le respondí. Mi abogado se encargó de eso. Clara pasó a la siguiente sección de los documentos. Fue entonces cuando se topó con el verdadero golpe. La parte que detallaba sus ingresos, sus bienes, sus obligaciones financieras. ¿Por qué aquí dice que yo soy quien más gana? Lo que Clara empezaba a comprender era que, mientras pensaba que tenía un pequeño emprendimiento simpático, en realidad se había posicionado como la cónyuge económicamente independiente. Y en los tribunales de divorcio quien es independiente no recibe pensión, la paga. Un momento, dijo, dejándose caer en una de las sillas de la cocina. Aquí dice que te debo dinero. Pensión alimenticia, confirmé. Según la diferencia de ingresos, y considerando que yo he sido el principal cuidador de Julieta mientras tú te dedicabas a tu empresa. Estaba a solo unos pasos de mí, al borde del colapso. Eso no es posible, todo el mundo sabe que tú ganas mucho más que yo. No según mis impuestos, respondí con tranquilidad, y eso es lo único que le importa al tribunal. Seguía hojeando las páginas con desesperación, cada una peor que la anterior. Distribución de bienes, custodia, obligaciones económicas, todo estaba en su contra. Observó la cocina como si la estuviera viendo por primera vez. Sus cosas ya no estaban. Su hija cenaba con total normalidad. Su suegra actuaba como la dueña de casa, porque lo era. Y yo, su esposo, estaba allí, con una pila de documentos legales que básicamente ponían fin a su mundo. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó al fin. En casa de tus padres, dijo mi madre. Pensamos que allí estarías más cómoda mientras decides qué hacer. El sobre cayó de sus manos, y los papeles se esparcieron por el suelo. Clara los miraba como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Luego alzó la vista hacia mí con una expresión completamente nueva. No era enojo ni tristeza, era miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía el control. Podemos arreglar esto, dijo estirando la mano hacia mí. Me equivoqué, pero podemos superarlo. Retiré mis manos sin dudar. No fue un error, Clara, fueron decisiones, y muchas. Esto es simplemente la consecuencia. Las semanas siguientes fueron un verdadero espectáculo. Clara contrató a un abogado, uno de esos que aparecen en comerciales nocturnos, y malgastó una cantidad absurda de dinero, tratando de salir del pozo en el que se había metido. Su primera táctica fue acusarme de esconder bienes. Su abogado pidió todos los registros financieros de los últimos 5 años, documentos empresariales, extractos bancarios, todo. Pero no encontró nada fuera de lugar, porque no había nada que esconder. Todo estaba registrado y en regla. Mi madre no solo figuraba como la propietaria, realmente lo era. La empresa, la casa, los vehículos, todo estaba a su nombre. Yo le pagaba renta, trabajaba como su empleado, y la ayudaba en la gestión. Todo eso estaba documentado.
Cuando el abogado revisó nuestras finanzas, descubrió exactamente lo que había que encontrar. Un hombre con ingresos razonables trabajando para su madre, y una mujer que había estado construyendo su negocio independiente por más de un año. Esto no tiene sentido, decía Clara en cada reunión con su abogado. Tiene que tener dinero escondido en algún lado. Pero no lo había. Cada centavo que había ganado estaba declarado. La diferencia era que yo no había puesto nada a mi nombre. Había sido prudente desde el principio. La segunda táctica de su defensa fue intentar demostrar que yo no era quien cuidaba principalmente de Julieta. Ahí fue cuando los registros de mi madre resultaron claves. Ella tenía todo anotado. ¿Quién recogía a Julieta del colegio? ¿Quién la ayudaba con los deberes? ¿Quién asistía a las reuniones escolares? Siempre éramos ella y yo. ¿Y quién faltaba casi siempre? Exacto, Clara. El abogado intentó argumentar que haber estado enfocada en su empresa no implicaba haber descuidado a su hija, pero los hechos hablaban por sí solos. Afortunadamente para nosotros, mi madre tenía pruebas, y no eran pocas. Había acumulado una buena cantidad de fotografías. Ahí estaba Julieta en su obra escolar, mientras Clara brillaba por su ausencia. También en sus partidos de fútbol, donde mi madre y yo aparecíamos apoyándola desde las gradas, y Clara, nuevamente, no estaba en ningún lado. Pero lo que realmente marcó un antes y un después, fue cuando el abogado de Clara solicitó testigos de carácter. Resulta que mi madre, con toda la discreción del mundo, se había ganado la confianza de los vecinos, maestros de Julieta y otros padres con quienes compartíamos actividades escolares. Cuando llegó el momento de declarar, todos ellos describieron una situación muy clara. Un padre comprometido, una abuela dedicada y una madre que siempre tenía algo más urgente que hacer. No es una mala persona, comentó una de las madres al investigador. Solo parece distraída, como si tuviera otras prioridades. Otras prioridades, eso seguro. Mientras tanto Marcelo me mantenía al tanto de cómo se desmoronaba el caso de Clara. Su abogado está probando de todo, me dijo en una de nuestras reuniones. Ocultamiento de bienes, manipulación parental, incluso afirmó que tú eras emocionalmente abusivo. ¿Y pruebas?, le pregunté. No hay ninguna, respondió sonriendo. Y en cuanto al cálculo del apoyo conyugal, ahí está lo interesante. Según sus ingresos reportados de su negocio y tu salario documentado, en realidad ella te debe alrededor de $1.800 al mes por los próximos 3 años. $64, lo suficiente para saldar la deuda de mi camioneta, reconstruir mis ahorros y tener un colchón financiero con el que empezar de nuevo. Marcelo continuó. Su abogado le recomienda que acepte el acuerdo. Si esto va a juicio, solo va a empeorar para ella. Pero Clara no estaba lista para ceder. Todavía pensaba que podía revertirlo todo de alguna manera. Y ahí fue donde cometió su mayor error. Intentó usar a Julieta como herramienta. La evaluación de custodia estaba programada para un miércoles por la mañana. Clara llegó vestida como si fuera a misa, con la intención de parecer la madre perfecta. La psicóloga designada por el tribunal era una mujer seria en sus 50 que, evidentemente, ya había visto todos los trucos posibles. Cuéntame cómo es un día normal con Julieta, le pidió a Clara durante la entrevista. Clara se describió como una madre ejemplar, siempre presente, cariñosa, entregada. El problema fue que cuando la psicóloga le hizo las mismas preguntas a Julieta, las respuestas fueron completamente distintas. Mi abuela me recoge del colegio, dijo Julieta sin titubear. Mi mamá casi siempre está ocupada con trabajo. Mi abuela me ayuda con la tarea y me prepara la merienda. Papá llega y cenamos juntos. A veces está mi mamá, a veces no. Cuando la profesional le preguntó sobre sus recuerdos favoritos en familia, Julieta mencionó las tardes de galletas con la abuela, los paseos al parque con papá y las noches de películas en casa, casi siempre con él y con la abuela, porque mamá tenía reuniones. Durante la visita supervisada, la psicóloga también notó que Clara parecía más interesada en sonsacarle información a su hija sobre mí o sobre mi madre, que en compartir un momento de calidad con ella. ¿Tu papá está triste?, le preguntó Clara en uno de los encuentros. No mucho, respondió Julieta. Ahora sonríe más, y la abuela cocina mejores panqueques que tú. Demoledor. Los niños no mienten ni endulzan las verdades para proteger los sentimientos de los adultos. Una vez completada la evaluación, Marcelo me llamó para darme los resultados. Custodia principal para mí, con visitas para Clara cada 2 fines de semana y una noche a la semana. Además, debía pagar manutención. Manutención de la misma mujer que pensaba que iba a arruinarme económicamente. Y lo más irónico vino después. El gran amor de su vida, Daniel, empezó a desaparecer en cuanto las facturas legales se acumularon. Al parecer, tener encuentros secretos con una mujer casada tenía su encanto. Pero estar con una mujer divorciada, endeudada y obligada a pagarle al exmarido, no era tan atractivo.
Escuché rumores, el pueblo es chico y la gente habla, de que él decía que el divorcio era demasiado complicado y necesitaba espacio. Traducción. La dejó apenas aparecieron los problemas y las responsabilidades. La audiencia final estaba programada para el mes siguiente. Su abogado ya le había dejado todo claro. Aceptar el acuerdo con manutención, pensión conyugal y custodia limitada. O ir a juicio y perder más. ¿Qué crees que hará?, me preguntó mi madre. Va a pelearlo, le dije. Es demasiado orgullosa para admitir que perdió. Y no me equivoqué. A pesar de tenerlo todo en contra, Clara aún pensaba que podía convencer al juez de que ella era la víctima. Grave error. El día del juicio llegó. Salí del tribunal con la custodia total, $1.80 mensuales en pensión y $650 de manutención infantil. Y sobre todo, con una profunda sensación de paz. 6 meses después, mi vida era otra. Julieta iba genial en la escuela, mi madre prácticamente se había mudado conmigo, lo cual no me molestaba en lo absoluto, y yo había recuperado mi ritmo laboral. Lo que Clara me transfería cada mes iba directamente al fondo universitario de Julieta y a mi jubilación. Clara, lo último que supe es que tenía 2 empleos para poder afrontar sus pagos. El negocio de joyería se vino abajo, al parecer es difícil ser creativa cuando las cuentas no perdonan. Se mudó a un departamento barato al otro lado de la ciudad, y maneja un coche más viejo que nuestro matrimonio. Y el gran amor de su vida desapareció sin dejar rastro 2 semanas después de que se firmara el divorcio. Parece que salir con una madre soltera en bancarrota y sin custodia no era el cuento de hadas que él esperaba. Hace un par de meses, Julieta regresó de una de sus visitas de fin de semana con una expresión seria. Se sentó conmigo en la sala y me dijo: «Papá, mamá me preguntó si quería irme a vivir con ella». Me quedé en silencio, esperando su respuesta. Le dije que aquí me siento feliz, que no quiero cambiar eso. No necesité decir nada, solo la abracé. La semana pasada, al salir de la oficina, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra apenas lo abrí. No era largo, solo decía que lamentaba muchas cosas, que extrañaba a Julieta y que esperaba que algún día las cosas pudieran ser distintas. No respondí. Esa noche, mientras preparaba la cena con mi madre y Julieta ponía la mesa, entendí que no necesitaba cerrar ninguna puerta, porque nunca más iba a cruzarla. Ya habíamos encontrado nuestro equilibrio, y sinceramente no pensaba dejar que nadie lo rompiera otra vez.